videojuegos parece que siempre estuvieron unidos, pero solo han sido parte del mismo todo desde hace 3 décadas. En los primeros años del ocio electrónico fue el resultado de una ecuación muy simple. ¿Por qué no aprovechar el potencial de las películas, sus campañas y su fama para vender sus correspondientes videojuegos? Os mostramos algunos de los ejemplos más notables de esta unión. La película de Paul Verhoeven fue uno de aquellos éxitos que rebasaron fronteras. El policía robótico de Detroit se convirtió en héroe de cine, cómic y hasta televisión. Por el camino nos trajo una recreativa de manual en la época en la que tendríamos que visitar algunos de los momentos más emblemáticos de la cinta. Un portento que tuvo una versión para ordenadores de la época más que digna. El caso de este juego de Rare es especial por muchos motivos, y lo es porque se dan muchas casualidades que han hecho que llegue a distinguirse de forma notable su concepto como versión de una película. GoldenEye es más que eso, y de hecho está considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Lo que sucedió con aquel título para Nintendo 64 fue una de esas casualidades cósmicas en las que las personas adecuadas se pusieron en el lugar adecuado para crear algo irrepetible. Otro caso curioso, una rockstar en racha con GTA 3 y Vice City rompiendo moldes, decide rescatar una película de culto de los 80. La verdad es que en los oscuros momentos en los que de la casa Hauser salían juegos como Manhunt, la película de Walter Hill, oscura y violenta, venía que ni pintada. Ahora, en este caso, el juego nos supone aprovechar el tirón comercial del cine, porque The Warriors nunca fue demasiado fulgurosa en este aspecto. Nos encontramos con uno de los primeros grandes homenajes al cine de parte de la industria del videojuego, un te quiero que pocas veces hemos visto. Los 16 bits perfeccionaron notablemente el género de las plataformas, y fueron infinitas las veces en las que aprovecharon el empujón del cine para tomar argumentos. Disney, en un momento en el que volvían a crecer en las salas con sus clásicos animados de los 90, decidieron probar suerte con el género y todos dimos gracias. Juegos como Aladdin o El Rey León tomaban lo mejor de las plataformas con unas animaciones que hacían justicia a los originales del celuloide, para ofrecer juegos más que dignos. Después de estos títulos, se intentó con todas y cada una de las películas que se fueron estrenando, pero nunca fue lo mismo. Otro hito, aunque para muchos es un juego sobrevalorado. El caso es que la versión de JVC de Star Wars, visto desde el prisma de las plataformas, consiguió dejar satisfechos a los millones de fans de la película de George Lucas, que hasta el momento pocas veces habían podido sentirse Luke Skywalker en un videojuego. Lo mejor del título, que tuvo unas secuelas si cabe más memorables e incluso un heredero espiritual con Indiana Jones a la cabeza. En los 90 parece que todavía nos quedaba buen sabor de boca de la trilogía de la Jungla de Cristal, y no fueron pocas las intenciones de llevar el concepto a videojuego con mayor o menor éxito. De entre todas las secuelas jugables o versiones, la más destacable fue Die Hard Trilogy, en la que se adaptaban las por aquel entonces 3 películas en un formato muy curioso que marcaba cada arco argumental en un género de videojuego diferente. El título no era brillante, pero visto en lo que está quedando el bueno de McClane, añoramos los años de su estreno. Los buenos de Westwood, que ya habían probado suerte con las aventuras gráficas con la trilogía de Kyrandia, y que por aquellos entonces triunfaban con su Command & Conquer, quisieron dar un homenaje de lo más friki a todo lo que oliese a ciencia ficción. El resultado fue un juegazo de los que marcan época y que pocos conocen hoy en día. Aunque también es justo decir que Blade Runner no era una adaptación al videojuego de la película, sino más bien una expansión de lo que se contaba en la novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Cuando la adaptación de las crónicas de Riddick fue anunciada, nadie pareció darse por alarmado. En aquellos años los juegos de películas ya tenían mala reputación, y nadie esperaba absolutamente nada bueno de aquello. Sin embargo, lo que Starbreeze consiguió fue algo que solo encuentra un referente en el GoldenEye de Rare. El juego contenía mucho más que las películas y además elevaba a la primera Xbox a la categoría de culto por tener, entre otros, la exclusividad de un juego como este. Luego, con el paso de Riddick por el cine y con la adaptación de este título a PlayStation 3 y Xbox 360, se perdió la magia. Pero aquellas primeras partidas nos dejaron con la boca abierta. Aunque hasta Konami había adaptado a su manera el universo de Alien, la primera gran versión fue la que encontramos en Alien Trilogy. Un juego que mostraba en primera persona un argumento que nos dejaba sentir los pasos de las por entonces 3 películas.
El juego destacaba sobre todo porque por vez primera nos mostraba cómo era vivir en la piel de un marine perseguido por xenomorfos, y la segunda porque en la era de Doom supo darle argumento. Luego hubo otros títulos que mejoraron lo presente, pero nuestro corazón recuerda este primer encuentro con cariño. Peter Jackson tuvo, otra vez, un sueño: adaptar como nunca el clásico de la Universal King Kong, y vaya si lo hizo. Aunque no es que fuese su mejor tiento hasta la fecha con el mundo del cine. Sin embargo, el juego resultante de esta historia sí que tuvo su punto. El mismo Jackson eligió a Michel Ancel para llevarlo a cabo. Y aunque tuvo el lastre de ser demasiado guiado, el toque cinematográfico que le dieron, en el que todo parece una espectacular atracción de parque temático, consiguió cumplir con sus objetivos. Aunque claro, solo si ignoramos la versión de Nintendo DS. Demostrado está que Parque Jurásico tiene tirón, pero los videojuegos no se puede decir que se le den demasiado bien. Ni las adaptaciones de consola de 16 bits de la primera película, ni mucho menos el fallido Trespasser, han conseguido acercarse al potencial de la franquicia. Aunque todo hay que decirlo, hubo un juego que casi toca el cielo: Operación Genesis. Una especie de tycoon o theme park con dinosaurios. Así sin saberlo estábamos dando pie a la mega taquillera Jurassic World, y nosotros tan tranquilos. Sí, cuando Jackson empezó a hacer sus películas del Señor de los Anillos, nos hicimos todo un lío de padre y muy señor mío. Vivendi licenció libros, y EA películas, y todo se llenó de juegos basados en Frodo, Bilbo y compañía. De entre todos destaca notablemente el intento de EA de hacer el último juego arcade basado en una película en la que nuestro objetivo es poco más sofisticado que ir en línea recta. Ahora, con un componente multijugador chulo, unos gráficos de UPA y una acción realmente trepidante. Aunque la fórmula de acción en tercera persona con el trepamuros como protagonista ya se había explotado en la era de la primera PlayStation, lo que nos ofrecía Spider-Man 2 era algo un poco más profundo. Pasando lo justo de las películas de Sam Raimi, los chicos de Treyarch tomaron los elementos ya dominados de ambientación y recreación del personaje y crearon un mundo libre por el que movernos. Le dieron más historias y más vida a la Nueva York de nuestro amigo y vecino Spider-Man, y nos dejaron ser él. Si antes molaba, ahora el doble. Lástima que el personaje no volviese nunca a este estatus, repitiendo sus logros una y otra vez, sin más. Frikis de los 80, otro canto de amor a vuestra infancia. Con el apoyo de Dan Aykroyd y del fallecido Harold Ramis, se hizo este videojuego pensado para que los niños grandes del presente recordasen su más idolatrada infancia. Tiene todo, absolutamente todo, para gustar a los ochenteros más radicales. El coche, los chistes, Gosser el Gosseriano. Un juego divertido, sin más pretensiones, que supo llegar en el momento exacto. Sí, hubo un momento en el que se puso de moda rescatar las películas de culto ochenteras para crear nuevos argumentos. Y en el caso de la cosa, daba para mucho. El videojuego nos ponía de nuevo en medio de la Antártida para descubrir qué había pasado después de la cinta de John Carpenter. Claro, se sustituía todo el terror psicológico de la película, en la que nunca se sabe quién o qué es el alienígena, por un poco más de tiros y survival horror. Pero el resultado era muy interesante. Una pena que nunca más se volviese a este tema. Y acabamos esta lista con un auténtico hito, un juego bueno basado en Terminator. Sí, es posible. La saga de Cameron ha sido realmente maltratada por el videojuego, al menos tanto como por el cine con sus secuelas. Pero hubo una época en la que los arcades on-rails nos podían ofrecer buenas experiencias, y esta fue una de ellas. Un portento gráfico que fue referente de su género en su época. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Próximamente daremos una vuelta a la moneda y os enseñaremos esos otros videojuegos basados en películas que tristemente pues no fueron tan reseñables. Hasta entonces.